Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Está viendo, Masters, varias carnitas sobre el retorno del elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, que está más que confirmado para Ahsoka temporada 2 el próximo año. Yo también quiero mi propia serie. ¿Tu propia serie? Tú al menos tuviste una temporada. Anakin, la puta saga entera se trata de ti. Y ya sabemos, Masters, que el propio elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, tendrá un rol mucho más preponderante en esta temporada 2, prometiendo que lo veremos como fantasma de la fuerza, pero también en ciertos flashbacks. Y también sabemos que Dave Filoni ha sembrado toda una gran caja de Pandora ahí justamente en Peridia, con eso que está llamando a Baylan Skoll, que está ligado a las 3 deidades de Mortis, que pinta, como yo les he dicho muchas veces, a ser Abeloth, la madre de Mortis. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Así que cada vez más pinta, Masters, a que la temporada 2 de Ahsoka que veremos el próximo 2026 será una locura a nivel cósmico de la fuerza en lo que veremos en la trama de Ahsoka, Sabine y Baylan Skoll. Todo pues lo que veremos en Peridia. Mientras que la otra mitad de la serie se centrará más en este conflicto más de Rebels contra Throne, pateándoles el trasero a todos desde Dathomir, donde ya sabemos que Hera Syndulla y Chopper sufrirán, y donde seguramente el Jedi Ezra Bridger tendrá que mostrar sus dotes. Pero también tenemos una noticia breve pero sustancial del propio creador de la saga, George Lucas, que vuelve, aunque no como ustedes creen. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Así que vamos a revisar toda esta información sobre George Lucas y la temporada 2 de Ahsoka en 2 largos puntos, Masters, así que síganme. Bueno, en primer lugar, Masters, tenemos que saber que George Lucas vuelve al ruedo porque estará por primera vez en la historia en la San Diego Comic Con este próximo fin de semana, porque él se presentará en el escenario principal en el H-Hall el próximo domingo 27 de julio para que lo tengan en sus agendas, y por si acaso alguno de ustedes va a la San Diego Comic Con este próximo fin de semana. Y lo que estará presentando el propio George Lucas será su museo de arte narrativo, ese que inaugurará el próximo año en Los Ángeles, al lado del Coliseo de Los Ángeles. Y ya sabemos, Masters, que este museo que está haciendo George Lucas es donde invirtió sus millones y será parte de su gran legado, teniendo una especie de forma de una nave nubiana de Padme. Y justamente este panel de la San Diego Comic Con se tratará de presentar su museo y de todo lo que tendrá de arte de museo narrativo. Y lo curioso es que estará con 2 pesos pesados en la industria, junto con uno de sus aprendices, Duke Chang, que sabemos que fue su diseñador de cabecera desde las precuelas, porque fue el propio Duke Chang, Master, quien hizo los diseños de los Naboo N1 y muchas otras cosas que hoy en día son muy famosas. Al igual que ha sido diseñador de muchas otras cosas hasta la actualidad, porque sigue siendo vicepresidente y diseñador de producción en la actualidad en Lucasfilm. Pero también va a estar al lado de nuestro paisano tapatío Guillermo del Toro, ese que en la década pasada estuvo en serias conversaciones con Lucasfilm para hacer una película de Jabba el Hutt que nunca se hizo, pero que estos 3 genios, Masters, estarán dando su aporte pues ahí en la San Diego Comic Con, básicamente elogiando al gran George Lucas. Y lo curioso de esto, Masters, es que este museo se inaugurará el próximo 2026 y estará curiosamente ya listo cuando sea la próxima Celebration en Los Ángeles, o sea, cuando todos nosotros vayamos a Los Ángeles a la próxima Celebration en el 50 aniversario de Star Wars, pues ya estará listo el Museo de Arte Narrativo de George Lucas ahí en Los Ángeles y será, digamos, una parada obligada. Fuera de que probablemente también George Lucas, si le da tiempo y vida a la fuerza, Masters, estará en la próxima Celebration. Así que seguro será bonito el homenaje a George Lucas el próximo fin de semana en la San Diego Comic Con. Pero aquí tenemos que entrar, Masters, a nuestro punto 2, ahora sí con toda la carnita sobre Ahsoka temporada 2. Y en primer lugar tenemos que hablar de nuestro Jedi comediante que tenemos, el Moisés del espacio. Sí, me refiero al buen Ezra Bridger, ya que su actor Iman Esfandi ha estado muy activo en las redes porque está justamente allá en Londres, y sabemos que su personaje, Masters, es más un actor de reparto. Sí estará en buena parte de la serie, pero no todo el tiempo. Y si lo recuerdan, ya hemos tenido ciertas cositas gracias a él, como el peinado de Ezra que nos dio antes de entrar a set, o también ha estado presente, digamos, ahí en Wimbledon porque es un tenista, pero nunca ha dejado de estar presente ahí en Londres porque sigue rodándose ahora mismo Ahsoka temporada 2, porque ya sabemos, Masters, que continuará el rodaje hasta casi el final de agosto. Lo importante es que en los últimos días justamente Iman Esfandi estaba promoviendo una canción de su autoría, y en una de esas nos mostró en Instagram parte de la coreografía y su buen dominio con el sable de luz de un color zafiro. Vaya, y esto es bien revelador, Masters, porque esto nos prueba que de cierta manera él va a usar mucho más el sable de luz, ese nuevo que creó al final de la temporada 1, y sobre todo que tiene bien practicadas ciertas secuencias con el sable de luz, porque como se muestra en el video, Masters es bastante diestro con la espada ahora mismo. Y me refiero ahí abajo.
fuera de que está completamente en forma. Y si lo recuerdan, el trailer de la Celebration simplemente nos mostró un único shot de Ezra Bridger como corriendo en el Home One mientras la nave era atacada, mostrándonos esta versión mucho más juvenil de Ezra completamente rasurada que evoca más a las temporadas finales de Rebels. Pero el hecho de que tenga un arma Jedi y que se vea que esté entrenando con la espada, Masters, nos habla de que seguramente la va a usar. La pregunta del millón es ¿contra quién? Porque no hay usuarios sensitivos de la fuerza en la galaxia conocida, o al menos no por ahora. Y ojo, eso puede ser una de las grandes sorpresas que tenga Dave Filoni, porque puede ser que nos tire un as bajo la manga y Thrawn tenga otro aliado sensitivo a la fuerza como lo fue Baylan y Shin en la temporada 1. Esa puede ser una de las opciones, pero también en el trailer de la Celebration ya vimos cómo le estaba pateando el trasero Thrawn con sus aliados a la Nueva República, porque vimos a Hera Syndulla derribada justamente en Dathomir y también vimos ahí a Chopper. Pero si lo recuerdan, en ese trailer también vimos a las fuerzas de la Nueva República siendo atacadas en Dathomir y también dentro de una nave. Parte de las secuencias a las que podría estar vinculado el propio Ezra es defendiendo de un abordaje aparte del Home One. No nos olvidemos que uno de los primeros reportes de nuestras fuentes en Reddit es que de las primeras cosas que se grabaron justamente para la temporada 2 era una escena de acción con Ezra Bridger usando el sable de luz azul de Jedi. O sea, seguramente él estará defendiendo a la Nueva República de Enoch y de las Hermanas de la Noche y de los Night Troopers. Esos son, digamos, los rivales que pueden ser los más obvios, porque curiosamente no hemos visto aún pelear a Enoch. Bien puede ser que tenga una electrovara y sea el rival de Ezra Bridger. Después de todo, en la Celebration también vimos que estaba cazando a Hera Syndulla, porque él estaba arriba de una piedra como si fuera una Nazgûl y Hera Syndulla y Chopper estaban escondidos junto con un soldado rebelde debajo. Así que hagan sus apuestas, Masters, sobre cómo vamos a ver combatir al propio Iman Esfandi como Ezra Bridger. Pero aquí tenemos que pasar a hablar, Masters, del mismísimo elegido de la fuerza Anakin Skywalker, que en la Celebration de Japón también se nos confirmó que tendría un rol prominente en la temporada 2 de Ahsoka. Después de todo, sabemos que salió en 4 capítulos y medio en la temporada 1, y esto claro de diversas formas. Si lo recuerdan, lo vimos primero en el Mundo Entre Mundos, y luego lo vimos en ese flashback dentro del Mundo Entre Mundos que en relación a la serie de Clone Wars. Luego vimos a Anakin como una lección holográfica de la T6 de Ahsoka mientras ella practicaba, y finalmente en el último shot de la temporada lo vimos como un fantasma de la fuerza luminoso. Lo curioso es que muchos de estos shots, Masters, que se filmaron en el volumen en Los Ángeles, y sabemos que Hayden Christensen, que está confirmado, va a tener un rol como personaje mentor de Ahsoka, y seguramente será el guía espiritual de Ahsoka como su mentor más allá de la fuerza, en esa búsqueda que estarán haciendo Sabine Wren y Ahsoka en contra de Baylan Skoll, porque sabemos que Baylan Skoll está siendo llamado por algo en relación a Mortis, que sigo creyendo yo que seguramente es la madre Abeloth. Lo importante aquí es que se ha revelado información muy importante de cuándo va a grabar Hayden Christensen y cómo. Y es que el chismecito está bueno porque justamente el propio Hayden Christensen, el elegido Anakin, estaba confirmado el próximo fin de semana, el 26 y el 27 de julio, para estar presente en la Manchester Comic Con, porque está bastante cerquita de ahí de Londres, donde es la base donde están filmando. Y ojo, recordemos que están filmando en exteriores y interiores, Masters, porque ahora no están usando todo el tiempo el volumen. Es parte del cambio que está haciendo Lucasfilm para que se vea mejor la temporada 2, y también, claro, invirtiéndole el ratón Miguelito más dinerito. Pero lo importante de esto es que Hayden Christensen estaba confirmado en esta Manchester Comic Con y terminó cancelando y nos reveló la razón, ya que la Comic Con reveló que justamente Hayden Christensen entre el 26 y el 27 y varios otros días iba a tener rodaje nocturno. Y esta información, Masters, aunque parece menor, revela muchísimo. What? Porque como sabemos, Masters, mucho de lo que van a estar haciendo en Ahsoka 2 se va a grabar también en exteriores, y el hecho de que necesiten la noche para filmar con Hayden Christensen, o sea, Anakin, revela que seguramente será porque necesitan cierto juego de la paleta de color, para que el azul del fantasma de la fuerza brille justamente en medio de la noche, para que la paleta de color funcione como funcionó en la temporada 1. Y claro, Master, yo estoy seguro que Anakin va a salir, digamos, en unos 4 o 5 capítulos como un personaje de soporte y que no necesita estar filmando todo el tiempo en las 20 semanas de rodaje que va a tener Ahsoka temporada 2. Por eso hace sentido que haya bloqueado estas fechas nocturnas cuando se le mezcló con su agenda de la Comic Con, y esto revela que seguramente su rol será mucho más sustancial, como ya había implicado Dave Filoni en la Celebration, sobre todo porque él será una guía espiritual de la fuerza, y sobre todo en Star Wars la gran mayoría de las veces los fantasmas de la fuerza se presentan en las noches. Pasó con Obi-Wan Kenobi en Dagobah, que era un lugar muy oscuro, o también con Yoda en Los Últimos Jedi ante Luke Skywalker, o inclusive con Qui-Gon Jinn Mortis también en la noche ante Anakin. Así como Anakin repitió la dosis con Ahsoka en Peridia, aunque digamos también hay otras veces donde los fantasmas de la fuerza se presentan de día y no pasa nada, aunque son minoría. Así que lo más probable es que seguramente va a estar filmando escenas de fantasma de la fuerza guiando a Ahsoka, porque también sabemos que Ahsoka va a estar siguiéndole la pista a eso que está llamando a Baylan Skoll que conecta con Mortis. Pero aquí hay otra cosa muy curiosa.
cosa. La temporada 2 de Ahsoka le tendrá que explicar al fandom casual, ese que no consume todo Star Wars o que no se vio Clone Wars, qué rayos son las deidades de Mortis. Eso es lo más importante. Y la temporada 2 se verá obligada justamente a hacer algo parecido a lo que hizo la temporada 1 explicando el contexto de los personajes de Rebels. Ahora la temporada 2 tendrá que explicar qué son el padre, el hijo y la hija. Muy probablemente si esto conecta con la madre Abeloth, para explicar el origen de todo. Y aquí es lo importante porque pese a tener ciertas escenas de fantasma de la fuerza de Anakin, esto podría conectar con escenas de flashback de Clone Wars, así que cuidado con el spoiler aquí. Y es que si lo recuerdan, varias fuentes ya nos habían dicho, entre insiders y también parte del Hollywood Trade, que había vuelto la joven Ahsoka y también Ewan McGregor a filmar escenas para tener flashback de la Guerra de los Clones. Y esto hace completo sentido repitiendo la dosis de la temporada 1, pero centrándonos más en explicar qué son las deidades de Mortis, porque quien estuvo en el arco de Mortis fueron justamente Anakin, la joven Ahsoka y Obi-Wan Kenobi, enfrentados al padre, el hijo y la hija. Y si lo recuerdan, y sobre todo las escenas más importantes del arco de Mortis, sobre todo las climáticas, fueron en la noche. O sea, hace mucho más sentido, Masters, que justamente la temporada 2 de Ahsoka esté usando exteriores y escenas de noche, sobre todo en las que está implicado el elegido de la fuerza Anakin Skywalker. Así que yo creo que parte de esto también puede conectar con el origen de las deidades de Mortis para verlo justamente en la temporada 2. Y ojo, Masters, que incluso hay fuentes que han implicado que Sam Witwer interpretará al hijo de Mortis, que además de haberlo interpretado en su voz en inglés en Clone Wars, lo podría hacer ahora sí de carne y hueso. Y ojo, que también en ese arco de Mortis, Masters, las escenas del combate entre Anakin y el hijo se daban en la noche, o también con el enfrentamiento entre el padre y el hijo, o incluso cuando la hija dio su vida por Ahsoka. Y ojo, que todo esto puede conectar para justamente darnos contexto de por qué Abeloth estaba ahí encerrada, o cómo estos mundos alrededor de Peridia van a conectar con el origen de las deidades de Mortis. Porque bien puede ser que Abeloth esté encerrada y que justamente mediante este flashback tengamos contexto de las deidades y también de la madre, ampliando el lore de Clone Wars. Pero también hay algo muy curioso, Masters, porque si nos recordamos en las novelas Fate of the Jedi The Legends, esas donde fue consultor Dave Filoni y donde se dio el origen de las deidades de Mortis, Masters, donde se mencionaba al estanque del conocimiento y a la fuente del poder, esas que en las cuales se sumergió Abeloth para convertirse en una aberración, pues han sido mencionadas varias veces por algunos insiders, por lo menos por dos fuentes distintas. Así que a mí me huele todo esto, Masters, a que por medio del fantasma de la fuerza de Anakin nos van a contar flashbacks y estos van a ser en relación a las deidades de Mortis. Muy probablemente para poder entender qué rayos es Abeloth, para así liberar el conflicto cósmico de la fuerza que tiene bien escondido Filoni. Y ojo, si lo recuerdan en esas novelas de Fate of the Jedi, en un dado momento Abeloth quiso hacer un nuevo génesis de la fuerza, porque cuando no pudo seducir a Luke Skywalker y a Jacen Solo para que se sumergieran en esas aguas antiguas, esas que crearon a Abeloth, ella terminó optando por otras opciones, al hijo de Luke Skywalker, Ben Skywalker, y a la Sith Vestara Kay. Todo lo hizo, Masters, con el objetivo de justamente hacer un nuevo génesis de la fuerza para tener una nueva hija y un nuevo hijo. O sea, lo que voy con todo esto es que justamente la temporada 2 de Ahsoka, como especulación responsable, puede estar sembrando que pueda haber un nuevo hijo y una nueva hija. El mítico rol de Ahsoka está muy claro porque Morai el Cómbor está ligado a la hija, y sabemos que la hija dio su vida por Ahsoka desde Clone Wars, y Dave Filoni siempre ha jugado mucho sobre el rol místico que tendrá Ahsoka a largo plazo, comparándola inclusive con Gandalf el Blanco. Y como sabemos por Clone Wars, el propio padre de Mortis le dijo a Anakin que quería que lo suplantara. O sea, Anakin, que ya está ahí en Peridia como fantasma de la fuerza eterno, bien podría ser esta figura mítica del padre y Ahsoka la hija. Nos falta justo al hijo, que bien podría ser seducido por la propia Abeloth, que es la madre, para que así se convierta en un nuevo hijo. Vaya, las cosas pues comienzan a hacer más sentido, pero creo que la parte de Peridia de la serie de Ahsoka va a ser una locura total en relación al conflicto cósmico de la fuerza, porque va a abrir toda una caja de Pandora que nos va a estallar y va a tener mucho que ver Ahsoka y Anakin. Así que yo por esto, más todo lo que va a hacer Thrawn pateándole el trasero a la Nueva República en la otra galaxia, me tiene muy emocionado sobre lo que puede hacer Ahsoka el próximo 2026, Masters. Pero también hay una última cosa que quiero mencionar aquí. También ha habido reportes de que la temporada 2 de Ahsoka está filmando en unas cuevas que fueron una mina en Devon, en el Reino Unido. Y lo que nos tenemos que preguntar aquí es por qué rayos están usando unas minas. O sea, tiene la pinta que van a grabar en una especie de catacumbas o algo donde van a haber muertos. Y esto bien puede ser para una locación tipo Dathomir, Masters, porque vamos a ver otra vez que levanten a los muertos, tal y como lo vimos en la Celebration, donde las 3 Dathmiri estaban haciendo una especie de ritual y vimos que se levantaban los muertos, las hermanas de la noche, con
esos féretros otra vez en Dathomir, parte de los aliados de Thrawn. Pero también esto podría encauzarnos en estas cuevas Masters hacia otra cosa. Justamente esas catacumbas en las cuales se está metiendo Baylan Skoll, Sabine Wren y también Ahsoka. Y es que si lo recuerdan en la Celebration Masters, en una de las maquetas que se nos mostró, vimos a Ahsoka bajando de la T6 enfrente de una gigantesca puerta. Una puerta que tiene los logos justamente que vimos en el mundo entre mundos, que conecta pues por obvias razones a las deidades de Mortis, y con eso que está llamando a Baylan Skoll. Pero también en el tren de la Celebration vimos que cuando Sabine y Ahsoka se metan a esas catacumbas, varios guardianes antiguos que pintan a ser guardianes Zepho o guardianes como esos que vimos en Bad Batch, las estarán atacando y ellas tendrán que defenderse. O sea, por obvias razones tendremos que ver catacumbas y hay algo gordo que están guardando esas tumbas. Por eso sigo creyendo, Masters, que esto nos va a llevar a Avelot como si fuera su prisión, y que por eso va a haber ciertos guardianes antiguos que dejaron probablemente las deidades de Mortis. Así que con cada cosa que escuchamos extra de Ahsoka temporada 2, la cosa se pone cada vez más buena y más loca, Masters. Y todo pinta que este próximo agosto, en los últimos días en la Destination D23 de Orlando, es altamente probable, como han dicho algunas fuentes, que tengamos otras imágenes oficiales de Ahsoka. Probablemente ahora sí las primeras imágenes oficiales para el público. Todo con miras al estreno de Ahsoka temporada 2 por ahí entre agosto a octubre del 2026 en el segundo semestre, para que sea la serie que se vuele la barda de Star Wars el próximo 2026. Pero si también quieres saber más de por qué Luke Skywalker perdió la fe de la Orden Jedi hacia los tiempos de las secuelas, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.